Hola inversores, hoy nos acompaña otro invitado inversor muy especial. Nuestro invitado es chileno, es conferenciante, escritor, coach de vida, creador de contenido especializado en inversión por dividendos y de educación financiera. Estudió ingeniero eléctrico de formación y trabajó más de 10 años en ese sector antes de dedicarse a la divulgación financiera y al coaching en finanzas personales. Su canal de YouTube y redes sociales están enfocados en enseñar cómo invertir para generar ingresos pasivos, especialmente a través de dividendos, y en compartir su camino y su experiencia hacia la libertad financiera. Ha colaborado con otros muchos divulgadores como Bratia, que estuvo en el canal. Aborda temas como la importancia de la educación financiera y la planificación para la jubilación. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Hola Sara, muy bien, muy contento y agradecido de esa introducción muy clara, muy buena. Gracias a ti. Vamos a conocerte un poquito más a lo largo de esta charla. ¿Te parece que empecemos? Sí, adelante, lo que necesites. Vale. Bueno, nos conocimos en las quintas jornadas de independencia financiera en Valencia, España. Es un evento organizado por Josan. ¿Te gustó este evento? ¿Lo recomendarías? Sí, por supuesto que sí. O sea, a tal nivel que este año vamos a ir a las sextas jornadas también, considerando que nosotros vivimos al otro lado del charco y que el viaje es todavía aún más largo y pesado, vale Sí. tanto la pena que a pesar de eso vamos a asistir. Eh, Vale mucho la pena porque te encuentras con personas que están pensando en lo mismo que tú, que tienen inquietudes similares, intereses similares, porque sabemos que en general en nuestro entorno no es fácil hablar de dinero, de inversiones con nuestros amigos, a veces los mismos familiares, y uno se siente un poco solitario en este camino. Entonces, Sí. ese lugar tiene esa magia de que hay gente que piensa como uno, busca cosas similares, puedes hablar libremente de cosas y es una experiencia increíble. Imagínate, para nosotros que íbamos desde Chile, si bien habíamos tenido quizás un par de conversaciones con un par de gente de YouTube, el cariño que recibimos allá nos sorprendió muchísimo, muy gratamente, porque, claro, la experiencia que íbamos compartiendo, ellos también la iban asimilando y el cariño fue tremendo. Fue una gran Sí. sorpresa, así que, no, espectaculares. Deseoso ya de ir nuevamente. Sí, sí. A mí Mm. personalmente también me gustaron muchísimo las jornadas. La primera vez que fui fueron en las cuartas y ahí fue cuando descubrí todo este mundo de inversiones y yo, bueno, tenía en ese entonces 13, 14 años, no me acuerdo muy bien, y me quedé impresionada de ver la comunidad que había de inversiones y eso que en la vida diaria nuestra no vemos a toda esa gente. Así que me parece que ese evento es muy, muy importante para la gente como nosotros, que necesitamos una red de conexiones, de amistades, que tengan las mismas aficiones, ¿no? Sí, y lo otro que además los ponentes, las personas que exponen, si bien a veces hay cosas que de repente uno ya conoce porque lleva mucho tiempo en esto, algo que no se puede transmitir necesariamente son, por ejemplo, algunas experiencias, algunos aprendizajes, algunas reflexiones. La parte técnica, por supuesto, que también sirve para profundizarla, reforzarla y a veces también un punto de vista distinto quizás o una fórmula o un número que quizás antes no le dábamos la importancia y con lo que aprendemos ahí ampliamos nuestro espectro, es también muy valioso. Y no solamente se vuelve como una conferencia muy técnica, sino que también hay espacios bueno, estaba la actuación, ¿cierto? Sí, Como obra que hicieron, que también es muy divertida, entonces ayuda un poco a distender el ambiente. sí. Hay instancias para conversar fuera también del salón, tomarse ahí algo, comer algo, mientras uno comparte, y eso hace que la experiencia sea mucho más integral que simplemente una charla unilateral, sino que se sienta esa interacción. Así que Ujú. no, muy buena. Y lo otro también es que conocemos a personas que quizás antes no conocíamos, porque en este mundo también de las comunicaciones, llamémoslo así, uno sigue más o menos a las mismas personas, pero de pronto hay alguien que no tiene una gran comunidad o quizás no estaba en YouTube y tú lo conoces en la jornada y te das cuenta que esa persona tiene muchísimo que aportar, es una persona muy interesante,
a lo mejor no tiene unas redes sociales donde hable de esto, pero tú lo escuchas y te impacta, te conmueve, o a lo mejor sí tiene redes sociales, un canal y no sabíamos que lo tenía, y es un aprendizaje. Entonces también la jornada es una instancia para ir descubriendo a actores también de este camino, y eso creo que lo hace todavía más valioso. No, muy bueno, muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Es un evento increíble. ¿Y Sí. cómo descubriste las jornadas? ¿Fue por YouTube? ¿Y conoces algún evento parecido en otras partes del mundo? Las jornadas las conocí principalmente por Álvaro, que las conoció y bueno, también había leído sobre ellas en el libro de Hosan Jarque. Ahí fue donde él comentaba, ¿cierto?, que hacía las primeras encuentros, que partimos en un bar pequeñito y fue creciendo, creciendo a tal punto ya que se empezaron a crear las jornadas. De hecho, yo me acuerdo que con Álvaro hablábamos de esta instancia y soñábamos con poder ir algún día y siempre se veía como tan lejano porque, claro, había que coordinar temas de tiempo, temas de dinero, la fecha que calzaran y todo. Y bueno, las cosas se fueron dando tan rápido y tan favorable que finalmente surgió la oportunidad y no la pensamos. Eh, Eventos similares en otros lados, fíjate que nosotros hemos participado de varios eventos y hay de distinto tipo. Yo creo que lo que más existe hoy en día son eventos que están asociados al trading, que los mismos brokers, por ejemplo, auspician o colaboran para que sean posibles, y tienen una mirada más desde el punto de vista del análisis técnico quizás o el trading. Entonces, eventos donde congregar a gente que está interesado en temas de inversión existen mucho, pero creo que ninguna como el ambiente que se genera acá. Que si bien también es cierto que existe un sesgo mayormente a la inversión de dividendos, porque quienes los organizan y muchos de los ponentes vivimos o fomentamos este tipo de inversión, también se hablan de otros temas más personales. Entonces, yo creo que así como a nivel de dividendos, no hay nada parecido. Como desde este mundo más de la libertad o la independencia financiera y de la inversión asociada a dividendos, creo que no he conocido. Nosotros hemos estado haciendo como mini seminarios acá en Chile, tratando de fomentar la inversión en dividendos, pero claro, será una mañana quizás. Hemos tomado algunas lecciones, experiencias que fuimos capturando de tanto las jornadas como de otros eventos y tratando de replicar mucho el tema de la comunidad. Pero son cortitos y esta la gracia que tiene es que son varios días. Son 2 días, una tarde, una mañana, tienes quizás la oportunidad de poder almorzar, tomar un desayuno, un café con las personas, y eso no se da en los eventos más cortos, donde llego simplemente, voy, escucho, tomo un coffee, comparto un rato y luego me retiro. Claro. Aquí no, se crea como una experiencia de varios días y eso lo encuentro único al menos. Pues sí. Y bueno, ahora pasemos un poquito más a hablar de ti. Como he dicho, eres ingeniero eléctrico. ¿Cuál fue el mayor reto de pasar de ser ingeniero eléctrico a coach financiero y creador de contenido? A ver. El mayor reto yo creo que es sentir que estuviste 15 años dedicándole mucho tiempo, mucha dedicación a algo que ahora ya no vas a volver a hacer. Es como sentir que perdí el tiempo, sentir que quizás todo el conocimiento que fui adquiriendo ya no me va a servir. A mí me gusta mucho la eficiencia. Me gusta que los pasos que voy dando, por ejemplo, necesite aprender o ajustar un par de cosas nomás y apalancarme de lo que ya tengo. Y en este caso era literalmente dejar todo y partir desde cero. Porque claro, es una carrera que a mí me tomó 5 años y luego estuve 10 años ejerciendo, más o menos desde los 18 años, son 15 hasta los 33, y decir, voy a dejarlo todo por algo
nuevo, distinto, en el cual no tengo formación, no tengo un título que me avale, simplemente mis ganas de compartirlo y una estabilidad que me permitía hacerlo, pero era netamente eso. Lo otro también que es complejo es el tema como de la identidad, porque a uno le preguntan, oye, Víctor, ¿a qué te dedicas o qué eres? Y uno suele asociar eso a tu carrera, a tu profesión. En este caso yo no sabía cómo presentarme. Hola, Víctor, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy coach financiero. Chuta, ¿y qué es eso? ¿Es algo importante o no? Después como que fui tratando de dándole una connotación más como de asesor. Después por temas legales descubrí que no podía decir que era asesor y cosas por el estilo. Entonces, la parte de la identidad también a veces suele generar un conflicto. Pero yo diría que lo más difícil fue esa sensación de sentir que le dediqué tanto tiempo a algo y que ahora ya no, entre comillas, servía para nada. Entiendo. ¿Y por qué etapas pasaste hasta llegar finalmente a la inversión en empresas de dividendo? Ha sido un camino largo. Primero, yo más o menos empecé a conocer este mundo de la inversión como a los 26, 27 años. Y fue primero un colega en el trabajo que me acuerdo que invertía en un fondo mutuo que replicaba un poco el índice de referencia y tenía un desfase en torno a los precios. Entonces, él me comentaba, mira, hay que mirar esto y si tú logras comprar al precio hoy día, si tú ves que el índice subió, entonces vas a ganar plata. Entonces, al final, tratar de invertir en el fondo mutuo más rápido que o tratar de, como de anticiparse al fondo mutuo tomando como referencia un índice. Y claro, lo intenté un par de veces, puse un par de plata y ahí quedó. Eso fue como el primer acercamiento a lo que es la inversión. Luego, ya con un par de años más, yo diría que unos 2, 3 años más, me fue interesando el famoso mundo de los bienes raíces. ¿Por qué? Porque había leído los clásicos libros, ¿cierto? Como Padre Rico, Padre Pobre. Conocía gente o más o menos veía que algunas personas invertían en pisos, en bienes raíces. Y ahí empezó mi formación, llamémoslo así, en el mundo inmobiliario. Leí varios libros. Aquí afortunadamente llegó a mis manos un libro que en Chile está descontinuado, pero que es muy bueno, que es Inversión Inmobiliaria desde cero, creo que se llama. Muy bueno el libro y entendí la matemática financiera muy rápido. El tema del apalancamiento, la deuda, cómo esta se paga sola, la plusvalía y cómo calcular la rentabilidad en función al dinero que uno coloca, que es distinto a cuánto cuesta realmente el activo en ese caso. Y me fui especializando, llamémoslo así, fui estudiando mucho y lo más importante, junto a mi esposa, que en ese entonces ya estábamos juntos, nosotros íbamos a todas las salas de venta a ver todos los proyectos, visitábamos los pilotos, que son como estos demos que se hacen para conocer un poco la ubicación, el lugar, las terminaciones, showroom. Y te juro que teníamos así un alto de folletos y carpetas de ventas y con distintos precios y todo eso puesto en un Excel que nos calculaba la rentabilidad, cuánto dinero necesitábamos y empezamos a invertir aproximadamente hace unos 10 años atrás, ya en nuestros primeros inmuebles. Me acuerdo, esto es algo importante para lo que podemos hablar más adelante, que cuando descubrí que había que invertir y que era importante, el único activo que yo tenía en ese entonces era una motocicleta. Porque, claro, antes, como no tenía conciencia, la plata que iba ahorrando, gastando, la iba poniendo en la moto, cada vez de mayor cilindrada, y fui creciendo y fui creciendo. Y en algún momento dije, necesito pagar la entrada o el pie. ¿Qué es lo que tengo? Mi motocicleta. Y la vendí. La vendí con el fin de poder invertir. Y ahí hice nuestra primera inversión inmobiliaria. Luego hicimos una segunda y así nos fuimos por una bola de nieve
3, 4, 5, 6, oficinas, casas, apartamentos, estacionamientos, bodegas. Compramos al contado, con tasa fija, tasa variable. Hicimos prácticamente todo lo que se podía hacer en el mundo inmobiliario. Hicimos cursos de remates cuando las propiedades salen a remate. eh, Intentamos remodelar, hicimos arriendo de temporada. Nosotros vivimos en una zona muy turística que tiene playa, entonces se arrienda de marzo a diciembre a estudiantes y de diciembre a febrero a veraneantes. Eso también lo hicimos, conocimos lo que es cambiar sábanas, planchar, limpiar, tener que ir a entregar las llaves, porque eran otros tiempos también. Y, y así pasó toda la parte inmobiliaria, ¿ya? Fueron varios años, aproximadamente 2016 hasta el 2020 aproximadamente. Y luego ocurrió que los bienes raíces nos empezaron como a agotar y a desencantar. Esa es la palabra. Empezamos a conocer el lado oscuro de la inversión inmobiliaria, que tiene que ver con lidiar con gente. Justo llegó la época de la pandemia, entonces tuvimos vacancias, algunas propiedades vacías que había que seguir pagando. Tuvimos problemas con filtraciones, como eran edificios, agua que filtraba, problemas de construcción. En nuestra casa se nos quemó un tablero eléctrico, las ventanas estaban mal instaladas, la puerta, todo. Yo creo que lo vivimos todo y en algún momento dijimos, estamos aburridos de tener que lidiar con todo lo que implica gestionar un inmueble. Temas hasta de contrato, que las firmas en la notaría, que la inmobiliaria no nos envía el documento, incluso en algún momento casi hacemos una demanda. Entonces, todas esas cosas nos fueron agotando, y ahí fue donde empezamos a buscar otras alternativas, pero alternativas que nos generaran flujo. Porque yo era consciente de todo el tema de los índices, acciones de valorización, crecimiento, plusvalía también en las bienes raíces, pero nosotros en ese momento ya estábamos buscando algo de flujo y ahí fue como llegamos a la famosa inversión por dividendos. Y esto fue el 2021. 2021 descubrimos que podíamos invertir en la Bolsa de Santiago, acá en Chile, y todas las ventajas y maravillas que tiene el invertir en la bolsa de acá. La ley que nos favorece, la parte fiscal que también es muy buena, que se podía invertir con mucho menos dinero y prácticamente sin tener que lidiar con nadie más, con una pantalla nomás, comprar acciones y listo. Y ahí empezó el camino hacia la inversión en acciones de dividendo, el 2021 concretamente. Y has dicho que había una situación muy buena de impuestos. ¿Podrías explicármelo? Sí, por supuesto. En Chile hay una particularidad y es que la ley de sociedades anónimas obliga a las empresas a entregar al menos el 30% de los beneficios a los accionistas. Entonces, una empresa, si le va bien, ya por ley te tiene que entregar al menos el 30% del beneficio. Por lo tanto, el dividendo, entre comillas, tú ya lo tienes asegurado siempre y cuando la empresa le vaya bien. Y lo otro es que nosotros hoy día acá no tenemos una retención en origen. El dividendo no se le descuenta ni el 15%, ni el 30%, ni el 19%, nada. Llega íntegro, pero llega a nuestra renta, a nuestra declaración de renta. Creo que en España funciona igual, hay por tramos. En la medida que uno más gana durante el año, más impuestos se pagan. Sí, exacto. Exacto. Aquí funciona igual, entonces tenemos nuestro sueldo, que es la principal fuente de ingreso, de renta, y luego a eso se le suma el dividendo que nosotros recibimos. Entonces, claro, si yo estoy en un tramo, por ejemplo, inferior al 15%, ese dividendo paga mucho menos impuestos que una retención en origen. Ese es como el primer punto. Ahora, el tema es que aquí teníamos en Chile lo que se conoce como sistema integrado. ¿Qué significa esto? Que yo al ser socio de la empresa
el impuesto que ya pagó la empresa devuelve, por así decirlo. Por ejemplo, los emprendedores quizás o los dueños de negocio entiendan esto. Si yo soy dueño de mi negocio y mi negocio paga impuestos, entiende que yo como dueño, entre comillas, ya pagué. Por lo tanto, lo que pagó la empresa me lo tienen que devolver. Y digo entre comillas porque no es tan lineal el cálculo. Luego ese sistema se desintegró, que significa que ya no era el 100%, sino que ahora es hasta el 65%. Entonces, la gracia que tenemos acá es que la empresa paga el impuesto y a nosotros nos queda un crédito fiscal. Entonces, tenemos nuestra renta, le sumamos el dividendo, aplicamos el factor de la tabla y el descuento, y luego se le descuenta el impuesto que pagamos a través del negocio. Y eso es súper conveniente, al menos para los que estamos acá domiciliados en Chile. La ley del 30% y el sistema semi-integrado. Y lo mejor es que la corredora, el broker, hace todo eso. Ellos calculan y se lo envían a Hacienda o al Servicio de Impuestos Internos y uno ni se entera. A lo más habrá que verificar, pero hacer el cálculo manual es muy complejo, así que no queda más que confiar. Vale. Entonces, por así decir, si queréis ganar mucho en dividendos, iros a Chile, que ahí no hay problemas. Es que la bola de nieve crece mucho más rápido, la tasa de crecimiento se acelera. Ahora, eso tiene un problema, y es que al ser tan atractivo, uno tiende a concentrar gran parte de su patrimonio en un país que, nos guste o no, sigue siendo tercermundista, de Latinoamérica, con los problemas sociales y políticos que tiene, con una moneda que ha ido perdiendo fuerza también a lo largo de los años, y no vamos a comparar, por ejemplo, una economía como puede ser Estados Unidos, el dólar y todo lo demás. Entonces, claro, tiene un mayor beneficio a costa también de un mayor riesgo, que es el tema geopolítico, llamémoslo así. Entiendo. Sí. Y... Hay que ser consciente nomás, no quiere decir que sea bueno o malo, pero hay que ser consciente. Yo conozco inversores que tienen el 100% de su patrimonio solo en Chile, y otras personas que dicen, yo no invierto ahí, prefiero irme a Estados Unidos, que si bien voy a tener una retención, el dividendo es menor y voy a tener que esperar mucho más tiempo para tener un resultado comparable, prefiero eso a correr el riesgo de estar en un país inestable. Entiendo, sí. Después hablaremos un poquito de tu cartera, pero de momento me gustaría preguntarte por Bratia, Álvaro. ¿Y tú? ¿Qué papel juega Bratia en tu trayectoria? ¿Cómo os conocisteis y cómo surgió vuestra amistad? A ver, yo lo conocí, el 2021 aprendí todo este tema de la inversión en bolsa, y obviamente cuando aprendí que existía esto, empecé a buscar información. Llegué a los clásicos libros que hablan de dividendos, como puede ser, el de Hozar, los de Gregorio, algunos en Estados Unidos, cómo hacerse rico con los dividendos aún no mienten, porque hay poca literatura que sea como tan precisa que hable de los dividendos. Entonces, en algún momento ya uno se queda como corto y empiezas a ver más de value y como que a mí se me empezaba como a confundir los conceptos. Tenía que tomar mucha atención entre distinguir bajo qué estrategia estaba hablando tal y tal autor. Y ahí obviamente lo que uno hace es ir a YouTube y buscar dividendos en Chile, y yo diría que la única persona que estaba en ese momento, 2021-22, relativamente activo hablando de esos temas era Álvaro López Bratia. Él empezó su canal en 2020 como muy discreto, luego 2021 ya salió a la luz y ahí encontré. Lo conocí desde afuera. Y yo empecé a hacer sus cursos que él ha subido, iba reforzando ciertos conceptos, iba aprendiendo algunas cosas,
lo iba aplicando en mi planilla, en mi metodología, y en algún momento yo, claro, ya lo veía, lo admiraba, para mí es sequísimo, es muy bueno en lo que hace, enseña súper bien, y se dio casualidad de que yo estaba como tratando de posicionarme a través de otro grupo y alguien me hizo una entrevista también. Y más o menos conté muy parecido esto al tema del coaching financiero, la inversión, y a él vio ese capítulo y le llamó mucho la atención mi visión y cómo pensaba y las cosas que hablaba sobre el camino hacia la independencia financiera. Y me acuerdo que él me invitó a un programa que hacía con otra persona aquí en Chile que se llama El Cine Economistas. Y ahí era Álvaro, Cristóbal López, que es la otra persona, y yo, y ahí nos conocimos ya, pudimos interactuar, conversar y todo lo demás. Y obviamente aprovechando esa instancia de haber conocido al profesor que yo veía ahí en sus videos, lo invité un día a comer y ahí me acuerdo que le regalé mis libros, empezamos a hablar un poco de la vida, más que de inversión, de la vida, de la visión que uno tiene de la vida. Y ahí fue donde coincidimos y dijimos, oye, aquí hay una persona muy interesante que comparte valores similares, una visión a futuro similar, más allá de la parte técnica que cada uno tenía. Y ahí surgió esta como relación un poco más de amigos, por así decirlo. Y luego vino un proyecto que hicimos juntos, porque yo justo en ese momento estaba tomando todo lo que había aprendido de distintos cursos, de distintos libros, de yo mismo haber afianzado mi propia metodología para poder invertir en dividendos acá en Chile y iba a sacar un curso que tuvo varios traspiés, que tuve que modificarlo, que tuve que darle varias vueltas y le comenté esto a Álvaro y le comenté que sería muy bueno si lo pudiésemos hacer juntos. Porque yo tenía una base más técnica, numérico, se llama bottom-up, y él tenía una visión mucho más de macro, de economía, de análisis cualitativo, hacia abajo. Entonces tenía la visión más top-down. Y yo creía que si combinábamos, por así decirlo, y nos complementábamos en lo que sabíamos y la forma en que entregábamos la información, podía salir un muy buen proyecto. Y ahí Álvaro me dijo, sí, démosle, pero lo que él no sabía es que yo tenía pensado hacer esto en 3 semanas más. Y ahí fue donde lanzamos nuestro primer curso juntos, que fue el año 2023, con un par de personas, creo que fueron 25, 28 en ese momento, y ahí empezamos ya este proyecto juntos, este emprendimiento. Y de ahí ya nos fuimos por un tubo, o sea, ya han pasado 2 años, ya va más la 7ª versión, y cada vez íbamos mejorando más con el feedback que nos iban dando, íbamos potenciando las clases, las instancias, nos dimos cuenta de lo importante que era tener una comunidad, creamos una comunidad, y así esto ha ido evolucionando gracias ya al feedback de las mismas personas. Entonces, claro, al tener valores en común, una visión en común y además trabajar en un proyecto en común, obviamente conversamos mucho, hablamos mucho y es una de las pocas personas además con la cual tú puedes compartir la famosa independencia financiera, que nadie puede tomarse un cafecito a las 10 de la mañana, por ejemplo, Ya, eso es o verdad. quedarse almorzando 5 o 6 horas. Eso cuesta. El famoso lado oscuro de la IF, Sí, que yo con Álvaro me he podido sentir acompañado. qué bien, me alegro mucho. Pues yo quería decir que fue más bien gracias a Álvaro que tengo tu contacto. Si no, tú no estarías aquí. Así que gracias a Sí. Álvaro. No, yo me acuerdo que Álvaro también es una persona muy influyente, tiene un canal muy grande y él siempre me ha empujado y animado a participar de él, me considera en los proyectos, me recomienda a otras personas y eso también lo agradezco muchísimo porque él ha sido un gran aliado y amigo, sobre todo. Yo sé que él confía mucho en mí y eso para mí es muy valioso también. Claro. Mm. Y
¿Qué errores comunes ves en quienes empiezan a invertir en dividendos? El primer error y el que veo más claro es no entender bien la estrategia. El no darse cuenta de que esta es una estrategia lenta, que va a tomar tiempo y que el factor más importante que tenemos es el famoso N, el tiempo, los años. Y lo otro también es el mezclar el tema de la valorización con el dividendo. Esta como mezcla entre value y dividend creo que confunde mucho a las personas. Yo soy un dividendero más bien purista, nunca tanto como otros amigos, como el Loco, por ejemplo, pero sí yo soy de las personas que compran y jamás he vendido una acción. Yo nunca en mi historia de inversionista he vendido una acción. Anda. Correcto. Es Entonces, impresionante. Ni sí, siquiera una sola que hayas dicho, esta no la quiero en mi cartera, ni siquiera eso. ninguna. Desde que comencé lo hice bien en serio e incluso hay algunas que hasta dudo, pero aún así las conservo y prefiero no seguir invirtiendo, pero la experiencia de venta es algo que yo evito a toda costa. Y a veces me pasa, encuentro con gente, alumnos, conocidos que, claro, empiezan a invertir por dividendos y tienen la fortuna de que la acción subió muchísimo y empieza esta tentación a venderla. Y está bien, yo no digo que sea malo vender, pero que se ajuste a tu estrategia de inversión. Si en un inicio yo compré esa acción para venderla al momento de subir, fantástico. Pero si la compré para venderla, para mantenerla, ¿por qué estoy tomando siquiera esa consideración? Entonces, yo creo que lo más saludable es tener una cartera pensada en flujo, en dividendo, con un enfoque de no vender, y otra cartera quizás con el potencial de venta y que mientras tanto me vaya dando algún dividendo en el camino. Pero tener bien separadas esas carteras creo que es clave. Y ese es un error también que he visto muchísimo. Que nos ponemos a comprar y de repente hay algunas que quiero vender y como que se me desordena un poco el portafolio. Otro error muy común es, y que lo he tenido que enseñar muchas veces, es la diferencia entre invertir por flujo y por crecimiento. Ya más allá de la acción misma, es qué es lo que yo quiero para la vida como inversor. O sea, uno lamentablemente creo yo que hace el camino al revés. Primero invierte y luego empieza a diseñar una especie de estilo de vida en base a las inversiones que ya tengo. Cuando yo creo que debería ser al revés. Primero tengo que darme el tiempo de definir la vida que yo quiero y en base a eso invertir en los instrumentos que se adecúen a esa vida. Entonces no es lo mismo invertir por flujo que por valorización. Yo, por ejemplo, soy un emprendedor, tengo ingresos variables y por lo tanto para mí el dividendo es muy importante porque me da ese flujo que necesito en caso de que, por ejemplo, algún momento me vaya mal. ¿Ya? Yo ya tengo un piso, un colchón, que si el día de mañana gano 0 pesos durante todo el año, me logro mantener. Y si mi negocio me da y me puedo mantener de mi trabajo, perfecto, sigo reinvirtiendo y voy haciendo crecer esta bola de nieve cada vez más y más. Pero es distinto, por ejemplo, a alguien que quizás está empleado, que ese empleo ya lo tiene asegurado, tiene quizás un fondo de tranquilidad muy amplio y a lo mejor su objetivo es crear patrimonio más rápido. Y ahí quizá, no sé, el dividendo no le sirve porque está pensado mucho más a largo plazo y en el flujo. Entonces, definir eso, cuál es la vida que yo quiero y ajustarla, eso también creo que cuesta y que es un error muy común. Vale. Sí, la verdad que estoy de acuerdo contigo, porque hay que saber muy bien tu estrategia, tus gastos para llegar a Serie F, porque si no va a ser complicado tener en cuenta tus gastos con tus ingresos. Sí, sí. Y también a veces bajar las expectativas. Creo que lamentablemente hoy día hay mucha falsa promesa de dinero rápido, de hacer un por 2, por 10, por 100, incluso hasta por 1000 he visto. Y eso creo que no es bueno porque
Ya, quizás una persona lo pudo hacer efectivamente, pero todos los otros te muestran algunas cosas, te muestran las ganancias, no las pérdidas, o en realidad justo te está mostrando la acción que ha subido más, pero no sabemos si va a ser siempre así. Bueno, Claro. a lo que voy es que las expectativas hoy día creo que no son tan reales Mm. y eso a veces cuesta también transmitirlo. Siento yo que el camino lento, el de la tortuga, el de la famosa fábula, te Sí, garantiza un resultado, pero que toma mucho más tiempo. sí, sí. Y eso cuesta entenderlo también. Cuesta entenderlo. Y tal Mm. como tú dijiste, y esto creo que también, aquí me voy a aprovechar de la pregunta para comentar algo que yo creo que para mí es lo más importante, que es la famosa ecuación del valor futuro o la ecuación del interés compuesto, donde tenemos tres componentes clave. Una es el capital, el otro es la tasa de interés y el otro es el N, el tiempo. Entiendo. El N, el tiempo, nosotros no podemos hacer nada para apurarlo ni retrasarlo. Mientras más tiempo estemos invertidos, mejor. Y eso es indiscutible. Sí. Luego tenemos la segunda variable que es la rentabilidad, el interés que podemos lograr. Y hemos visto una tonelada de estudios que dicen que menos del 90% logra superar al índice, que además que si yo quiero tener una mejor rentabilidad, probablemente tenga que dedicarme o ser un profesional o estar muy involucrado para sacar un par de puntos sobre el mercado. Mm. Y que si dijimos que tenemos que estar la mayor cantidad de tiempo invertido, sostener esa rentabilidad en el tiempo es muy, muy, muy complicado. Entonces, yo encuentro que es una variable que prácticamente no hay mucho control. Se moverá entre un 6, 7, 10% quizá, y ya alguien extraordinario, el 0,0001%, logrará un 15, 20%. Sí. Entonces, es una variable que a mí la verdad es que siento que no tengo control. Pero está la última variable y aquí es donde va el mensaje que creo que es la más importante, que es el capital. Y ese capital tiene dos orígenes. El primero es un hecho fortuito, como puede ser una herencia, algún premio, algún seguro, qué sé yo. Algo que ocurrió y que por fortuna, entre comillas, me llegó. Pero llegar a eso no es fácil y la gran mayoría de nosotros lo que hace es construir ese capital a lo largo del tiempo, haciendo, por ejemplo, ahorros periódicos, haciendo DCA, reinvirtiendo los mismos dividendos y así va creciendo el capital. Y ahí es donde yo siento que tenemos control. Porque tal como tú dijiste, podemos saber cuánto gasto es el primer paso y luego ver si puedo mantener ese gasto a raya y maximizar mi tasa de ahorro, eso está bajo mi control. Yo creo que eso sí puedo controlar. Incluso el aumentar el ingreso, ya sea a través de un segundo empleo, ya sea a través de un emprendimiento en paralelo o derechamente ya emprendiendo, que obviamente tiene mucho más riesgo, pero no tiene un techo de ingreso. Yo creo que eso es algo que nosotros podemos controlar. Ahorrar, mantener el ahorro, ser constante y ese capital va a ir creciendo a lo largo del tiempo. ¿Y por qué quiero llegar a esto? Porque el 200% de rentabilidad de 10 euros no hace la diferencia, pero el Mm. 5% de rentabilidad de 1.000.000 de euros sí que hace la diferencia. Entonces, independiente de la rentabilidad que nosotros podemos sacar, si yo tengo más capital, ahí sí yo creo que hace la diferencia en nuestra vida, en nuestro estilo de vida. Mm. Mm. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a invertir pero que no tiene recursos? Que se olvide de la inversión. ¿En Mi, serio? sí, mi consejo más honesto y sincero es que olvídate de la inversión. Si no tienes recursos, la mejor inversión que puedes hacer es invertir en algo Educación. que te dé más dinero. Correcto. Educación puede ser una carrera, una especialidad quizás, o bien ocupar esos recursos para
una mentoría para tratar de colocar un negocio quizás digital, aprender una habilidad. Yo invertí mucho en mí en algún momento. Cuando me independicé, tomé programas de coaching, tomé programas de venta, de marketing, de negocio. Gasté mucho, más de 20, 30 mil dólares habré gastado en este proceso formativo en mí, y hoy día eso lo recuperé, pero con creces. Muy Y bien. recién ahí, ahora que tengo la capacidad de generar más ingresos y por lo tanto mayor ahorro, ahora sí nos empezamos a preocupar de la inversión. ¿Ya? Esa es mi visión y es lo que a mí me funcionó al menos, pero yo creo que si hoy día no tenemos recursos, el foco debe estar en ganar más dinero, en generar más ingresos. Entiendo. Aparte que el gasto se puede bajar hasta ciertos montos nomás. Yo puedo limitarme quizás por aquí, por allá, me puedo cambiar de piso, me puedo comer un poco menos, pero en algún momento ya no puedo bajarlo más. No puedo vivir con gasto cero, pero Claro. el ingreso no tiene límite. Hasta 10 millones se puede llegar. No, ¿Sí? Hay personas que lo han hecho, ¿por qué uno no? claro, hay que pensar que podemos llegar hasta aquí para llegar un poquito más abajo, ¿no? Esa es mi Exacto. manera de pensar. Sí, de todas maneras. Hmm. ¿Qué proyectos tienes para el futuro en tu canal y en tu carrera como coach financiero? Mira, la verdad es que hoy día estoy en una, llamémoslo así, zona de comodidad. En general me gusta hacer lo que hago, que es este curso. Es prácticamente la única cosa que hago durante el año, aparte de un par de programas de coaching que ya yo no lo publicito ni lo promociono porque la gente netamente de comentarios consulta, y si los puedo ayudar y siento que no estoy tan atareado, los acompaño. Y quizá el único proyecto que tengo en mente a futuro puede ser ya salir un poco del mercado nacional de dividendos y empezar ya a ver mercado internacional, que sería dividendos en Estados Unidos, dividendos quizá en Europa, resto del mundo. Porque ya la fórmula ya la tenemos, ya sabemos cómo analizar las empresas, sabemos qué es lo que la gente le gusta, qué es lo que necesita, lo hemos validado ya con el mercado local, y ahora lo único es que hay que adaptar todo lo que ya tenemos a contexto internacional. Y eso requiere algo de tiempo, algo de esfuerzo, entonces está como ahí avanzando lento, lento, porque estamos en una etapa, tanto Álvaro y yo, de disfrutar un poco ya lo que hemos creado hasta ahora. Esa pseudo IF parcial o IF para algunos, ahí depende de cómo lo miren. Sí, yo creo que, y bueno, para mí F es que puedes cubrir tus gastos con los ingresos. Por ejemplo, si gastas muy poco y ganas poco, pues aún así eres IF, ¿no? No tiene nada que ver con la cantidad de dinero que ganes, sino la cantidad de dinero que te queda después de ingresos menos gastos. Exactamente. Fíjate que yo las primeras personas que le escuché que tenían una independencia financiera, yo dije, wow, estas personas deben tener mucho capital. Y años después me enteré que vivían con 700 euros al mes. Y claro, en mi mente decía, pero con 700 euros tú vives justo así, muy limitado en un lugar muy pequeño, quizás sin salir, sin disfrutar. Eso pensaba yo en mi mente. Pero claro, ahí dije, no se trata de cuánto uno dinero tenga, sino que es de las condiciones en las que viven. Y no sé si el techo ya lo tenían asegurado, ahí ya detalles no conozco, pero me cambió un poco la perspectiva, porque nosotros con mis señores ya estábamos generando pasivamente más de esos 700, y era como una figura de admiración, y fue como, pero nosotros incluso tenemos más. Claro. Claro, el estilo de vida era muy distinto. Mm, Así sí. que es un tema de perspectiva también, el famoso mundo de la IF. Exacto. Y por eso te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo ha cambiado tu visión sobre el dinero y el trabajo a lo largo del tiempo? Sobre todo del trabajo.
Yo vengo de una familia bien esforzada, llamémoslo así. Yo vivía en la 10ª región en Chile, casi llegando al polo, a la Antártida. Era un lugar muy lejano, donde en invierno se oscurece a las 4 de la tarde. Wow. Y yo recuerdo que mis padres, mi padre principalmente, bueno, mi mamá también, trabajaban de noche a noche. A las 6 de la mañana se levantaban y no volvían hasta las 8 o 9 de la noche. Mi madre fue profesora, 4 hermanos, entonces yo la veía a los dos todo el tiempo trabajando. Entonces yo tenía una creencia en mi mente que era que para poder ganar dinero necesitaba trabajar la mayor cantidad de horas posible. Esa fue mi mentalidad y una creencia que me acompañó durante muchos años. Entonces, claro, hice mi carrera, trabajé un periodo en minería, trabajaba 12, 13 horas al día, 10 días, descansaba 4, era bien sacrificado, por así decirlo. Y en algún momento tuve que trabajar en mi mentalidad y creerme el cuento de que no es necesario trabajar tanto para ganar dinero. Ese yo diría que fue el principal trabajo que hice cuando dejé mi empleo a cuando me volví independiente o emprendedor. Hoy en día yo puedo decir con hechos totalmente justificables que no es necesario trabajar tanto para ganar dinero. Y eso va de la mano un poco con la creatividad que uno tenga, con las habilidades que uno va adquiriendo y con el valor, la capacidad de aportar, de ayudar, de solucionar un problema que tenemos nosotros como personas. Mientras más buenos seamos solucionando un problema más crítico, mejor nos van a pagar. Y no necesariamente implica tener que hacerlo en mucho tiempo. Hay una fábula muy conocida que es la del mecánico, ¿cierto? Que lo llaman, el auto se averió y llaman al mecánico, el mecánico viene, gira un tornillo y el auto empieza a funcionar. Y la persona, oye, espectacular, ¿cuánto cuesta? $500. Y, y él queda como indignado, pero ¿cómo $500 si moviste un tornillo nomás? Y él dice, ok, te voy a cambiar la factura y decía, mover el tornillo, $0,5, saber qué tornillo mover específicamente y cuánto moverlo, $499,5. Entonces, lo que él estaba cobrando no era el acto de hacer el trabajo, sino que el qué hacer basado en su experiencia y en su expertise. Y esto mismo lo podemos extrapolar finalmente a lo que es la generación de ingresos. Esto para mí fue súper disruptivo, cambió todas las creencias que yo tenía familiares. Hoy en día estoy convencido de que se puede ganar mucho más dinero trabajando menos. Y siempre esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo puedo ganar más trabajando menos? Más trabajando menos. Que algunos pueden decir que soy flojo, que lo que quieran decir, pero yo sé que se puede y me lo pregunto constantemente. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo ha cambiado mi visión del trabajo? Eso yo diría que es lo principal. Y lo del dinero también. El dinero también, en algún momento tuve creencias limitantes de que es escaso, de que es malo. Y claro, como mis padres trabajaban mucho y estaban, entre comillas, ausentes a causa del sucio dinero, el dinero tomaba una connotación negativa. Hoy en día yo veo el dinero como una herramienta, una fuente de libertad. Eso es para mí el dinero. El dinero en sí no es lo importante, es lo que me ofrece el dinero. La posibilidad, por ejemplo, de estar a esta hora conversando juntos, la posibilidad de poder ir a un evento que para mí era impensable y que puedo ir a conocer personas, la posibilidad de poder enfermarme tranquilo, la posibilidad de poder emprender un proyecto tranquilo, la posibilidad de acompañar a mi familia, regalonear, por ejemplo, a mi madre. Eso es el real valor del dinero, no el dinero en sí. Y cuando le cambié esa connotación, claro, el dinero, como dicen muchos pensamientos un poco más esotéricos, el dinero empezó a llegar. Es increíble. Al final uno
crea la realidad en base a lo que piensa. Y eso creo que también es disruptivo desde el punto de vista del dinero en sí. Totalmente, estoy de acuerdo. Y me encanta porque lo que estamos diciendo está llegando a las preguntas que tengo preparadas, así que está genial. Estamos hablando un poco de la psicología, de lo que tú crees, lo que tú ves. Es un poco, pues, al final es cómo vives, ¿no? Cómo vives y cómo ves tu vida. ¿Qué importancia le das a la psicología del inversor y cómo trabajas tu mentalidad para mantenerte enfocado en el largo plazo? Mira, una de las decisiones más importantes que tomé en algún momento y que va de la mano con la inversión en uno mismo fue el tema del coaching. En la primera experiencia de coaching que tuvo fue un evento con Tony Robbins, que es considerado como el mejor coach del mundo, una experiencia que fue transformadora para mí y que cuando entendí que eso que él hacía se llamaba coaching, me interesó, me formé, tomé un diploma, una certificación para yo ser coach y eso me abrió totalmente la mente de cómo vivir la vida. Es al final, cada uno de nosotros se cuenta su propia historia. Y es increíble darse cuenta que nosotros tenemos el control de escribir nuestro destino. ¿Ya? Entonces, salirse un poco de esa visión de que las cosas que me pasan porque sí, y asumir la responsabilidad de que las cosas que estoy viviendo son consecuencia de mis acciones y de mis creencias. Cuando entendí eso, empecé a cambiar mis acciones y mis creencias. Y eso es finalmente lo que me llevó a construir una vida que yo deseaba vivir. Entonces, ¿qué es lo primero y lo más importante? Saber hacia dónde voy. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es la vida que quiero vivir? ¿Con quién me quiero relacionar? ¿Qué es lo que quiero estar haciendo día a día? Hay una técnica, un ejercicio que es muy bueno, que es escribe tu día ideal. ¿Ya? Y cuesta mucho imaginárselo porque estamos tan enfrente de nuestra realidad y sufriendo con nuestras preocupaciones que nos cuesta soñar, nos cuesta volver a imaginarnos un día ideal. Y algo que me pasó durante ese trabajo es que yo no me imaginaba sin trabajar, que era algo que antes yo creía que la independencia financiera me iba a permitir no trabajar. Pero cuando hice este ejercicio, en algún espacio estaba el trabajo. Y eso fue muy importante porque dije, en realidad yo no es que quiera la independencia financiera para dejar de trabajar. Yo lo que no quiero es trabajar donde estoy hoy día. ¿Ya? Y entonces tengo que empezar a construir ese trabajo que sí deseo. Y allí empezó un cambio radical en mi vida. Hoy día, afortunadamente, puedo decir que ya tengo ese día ideal. Todos los días me levanto con entusiasmo, hago ejercicio, comparto con mi esposa, tengo estas instancias, le dedico tiempo a mis hobbies y además trabajo porque tenemos el curso, tenemos esto para mí es trabajo, imagínate lo que es la nueva definición de trabajo y lo paso muy bien. Y cómo vivo mi vida hoy día, súper feliz, tranquilo, con ilusión. Esa yo creo que es la palabra clave, con ilusión. Es bonito decir esto y recordarlo y gracias Es por la súper pregunta. bonito. Sí, muchas gracias por la pregunta porque a veces nos enfrascamos, nos ahogamos en un vaso de agua y se nos olvida darnos cuenta de lo que hemos logrado y lo valioso que es y eso hay que agradecerlo y disfrutarlo también. Sí, sí. Es que es todo muy bonito. Sí. Sí. Bueno, ahora paso a una pregunta un poquito más técnica. ¿Qué herramientas tecnológicas o plataformas consideras imprescindibles para gestionar y analizar tus inversiones? La única herramienta que es imprescindible es saber usar Excel. Sí, estoy de acuerdo. Pero para Todo lo analizar de... empresas, Nada. ¿nada? Yo no ocupo ninguna plataforma. ¿Ah, no? Nada. ¿Qué Yo lo voy a haces? la empresa, bajo los estados financieros Ah, y la información que me interesa de los estados financieros los paso en Excel y listo.
No necesito hoy día tener, y de hecho, siendo bien honesto, y la gente no me cree, yo de verdad no reviso estados trimestrales, reviso solamente los resultados anuales, tomo la información, veo los grandes números, los activos, hay algunas empresas que me gusta ver un poco más, pero toda esa información clave la paso a una planilla Excel y desde la planilla uno hace los cálculos. Tomo Ah, este número, lo divido por este otro, veo los últimos años, calculo este por este, pero ya toda la información está consolidada en un Excel en este caso. vale. ¿Y sabe por qué me gusta hacer la operación manual? Porque siento que al ir rescatando número con número, tú ya estás haciendo el análisis. Ah, A diferencia de plataformas donde te entregan ya el número y tú tienes que empezar a hacer el análisis desde el trabajo ya hecho. ujú. Es lo mismo que, por ejemplo, a ti en la escuela te digan, Sara, esta es la presentación que tienes que hacer. Estúdiatela y preséntala, pero muy distinto es a tú hacer la presentación. Sí, tienes razón, sí, sí. Claro, porque tú investigas, colocas lo que tú crees que es importante, sabes que hay otras cosas, pero que no las consideraste por el contexto y en el fondo, en realidad tú sabes mucho más de lo que estás presentando. Eso siento yo que me pasa en el ejercicio de ir recopilando la información. Por eso opté hoy en día, y bueno, y esto también hay que ser transparente y honesto. Yo tengo el tiempo de hacer eso. Hay personas que quizás no tienen ese tiempo y necesitan algo que te entregue ya la información lista. Y lo otro también, como te comenté al inicio, yo estoy muy concentrado en el mercado local. Por lo tanto, yo ya analicé el mercado en este país. Pero si me voy a analizar el mercado mundial, ya no son 200 empresas, son miles de empresas. Y Claro. ahí, por lo tanto, el análisis es distinto. Ujú. Pero aún así, si yo saliera al mercado internacional, probablemente haría un gran barrido apalancándome de estas plataformas que existen, pero una vez que ya tenga en el radar ciertas empresas, me daría el tiempo de hacer ese análisis más manual, llamémoslo así. Ujú. Vale, pues me ha Así que sorprendido bastante sí, que no súper, utilizo súper honesto. ninguno, ningún como web de referencia. Bueno, Súper, súper honesto. Excel, y ya, datos de la empresa, estado financiero, memoria y la página de la corredora que ni siquiera ocupo aplicación. Me meto directamente del computador y listo. No, vale. nada más, soy muy, no sé si ya estaré obsoleto, pero a mí por lo menos me funciona, me funciona. Sí. Bueno, si te funciona, pues genial. Exacto. Sí. ¿En qué ha cambiado Víctor desde sus primeros vídeos, donde te veía poca gente, a los de ahora? ¿Quieres darme algún consejo a mí que estoy empezando? Mira, últimamente he abandonado el canal, por así decirlo, y tengo como un duelo, y creo que algo importante es definir más que qué es lo que quieres compartir, es a quién se lo quieres compartir. Porque en el mundo de Internet va a llegar todo tipo de gente con todo tipo de creencias, con todo tipo de frustraciones a veces, y va a llegar de todo. En la medida que tú sepas a quién le estás hablando, vas a naturalmente empezar a ocupar el lenguaje apropiado, vas a buscar puntos de vista que les sirvan apropiados, vas a buscar la parte técnica que mejor les acomode o les sirva también, y naturalmente la gente que va a empezar a llegar va a ser muy distinta a que si yo apunto a todo el mundo. Yo hoy día tengo la creencia de que es mejor enfocarme en unos pocos que sí quieren ser ayudados a tratar de apuntar a todo el mundo que quizás hoy día no sabe que lo necesita. Entonces, mi comunicación, ¿qué me pasó concretamente con el canal? Que muchas personas llegaban preguntándome, ya, Víctor, pero ¿cuál es la empresa que hay que comprar hoy día? Sí, que muy bonito esto de la independencia financiera y todo, pero ¿en qué invierto? Oye, tengo una plata, ¿dónde la invierto? Y eso a mí me carga, lo detesto con todo mi ser.
Eso ya no Y sería coach financiero. no, eso es asesoramiento prácticamente. Sí, En eso cambio, es más claro, asesoramiento. sí, pues cuando yo empecé a hablar un poco más a ese público que necesitaba el coaching, el acompañamiento, que no te preguntaba dónde invertir, sino que me preguntaba cómo puedo aprender más de esto, ahí cambió totalmente. Y yo Ah, me empecé a dirigir a esas personas, a las que querían aprender. Y naturalmente, las personas que estaban buscando el dato, la papita, se aburrieron de preguntarme porque se dieron cuenta de que yo no les servía. Y bueno, eso fue genial para mí. ya. Entonces, Bueno, ese depende puede de ser un cómo lo consejo veas. concreto. Sí, sí. Ese puede ser un consejo concreto que te puedo compartir y que a mí me ha servido tanto para los negocios como para las redes sociales. Es háblale al público que tú quieres tener. No háblale a todos y luego anda fijándote en cuál es el público. Creo que mejor es tener claro primero quién es el público y luego hablarle a ellos, entregarle valor a ellos. Ujú. Vale. Y Sí. mi última pregunta de esta primera parte sería si quieres recomendarnos algún youtuber de referencia y qué canales de YouTube sigues. Dependiendo de qué tema, si es de inversión, de desarrollo personal, de ¿De venta, inversión, por ejemplo? inversión. Claro, inversión más concretamente, eh, yo hoy día solamente sigo gente que habla de dividendos. Eh, yo de verdad que trato de alejarme de todo el ruido posible, no sigo ninguna cuenta que hable de renta fija, ni de ETFs, ni Ujú. de value, no, no los sigo. Entonces, mi respuesta va a estar muy sesgada, obviamente, y son probablemente la gente que ha pasado por este canal. Álvaro, Bratia, por supuesto. Ujú. Eh, tenemos al Loco del Dividendo, a Carlos García, Inversión Dividendo, eh, podcast quizás de inversión. Pucha, la verdad es que no. Es difícil la respuesta, ¿sabes por qué? Porque en este afán de alejarme del ruido, lo que menos hago yo en el día es ver o escuchar cosas de inversión. ¿Ya? Yo creo que la mayor parte de mi tiempo estoy entreteniéndome, haciendo otras cosas, pero escucho más temas de desarrollo personal. Creo que eso Entiendo. es más transversal a toda la vida. Y ahí el podcast que a mí me encanta es el de Luis House. Luis House en español invita a gente que hablan de dinero, de mentalidad, de negocios, de salud, de desarrollo personal, atletas, deportistas, famosos. Lo encuentro muy completo y que cubre, por así decirlo, el ser humano de manera integral. Es decir, Ujú. yo me entretengo mucho escuchándolo. De hecho, justo antes de esta conversación estaba ahí escuchando su última entrevista. Ah. Lewis House, lo pueden buscar. Pues miraré un poquito. ¿Es chileno? Es No, el americano. Me norteamericano, imagino. claro, de los clásicos norteamericanos gringos que habla, pero tiene un Lewis House en español y todas las entrevistas, creo que hoy día ya con inteligencia artificial Las lo traduce. hace las Ujú. traducciones al instante. Vale, sí. Bueno, pues vamos a trocear esta charla en dos partes. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos hablando acerca de tu cartera de inversión y de muchas cosas más. Os dejo el enlace a la segunda parte en la descripción. Nos vemos. Nos vemos.